Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Plenas, el podcast, presentado por la titular de la Secretaría de las Mujeres de Apodaca, Elisa Estrada Treviño. Bienvenido. Estamos recibiendo el día de hoy a Israel Hernández Corona, es director de Igualdad de la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es licenciado en Derecho, cuenta con estándares de competencia tanto para la capacitación como para la atención a usuarias y usuarios. Él es especialista en violencia de género con enfoque en masculinidades positivas, servidor público con más de 15 años de experiencia en ya espacios de mando, de toma de decisión, y principalmente te has desempeñado en las áreas de atención de víctimas de violencia y hombres generadores de violencia. Hoy estás en esta dirección de igualdad en donde está el Centro de Masculinidades Positivas, y este es el área en el que se desarrollan programas encaminados a la prevención y atención de la violencia de género mediante un modelo de reeducación de hombres violentos, y también se desarrolla la capacitación tanto para el funcionariado municipal como para la población en general. Gracias por estar aquí. Hola Elisa, muchísimas gracias, encantado de estar aquí pues platicando contigo y pues esperando que esta charla que vamos a tener el día de hoy pues sirva bastante, sobre todo para que se sepa el tema, ¿no? Para que se conozca, creo que sobre todo por los hombres que pudieran estar viéndonos o escuchándonos, que es súper interesante. Sí, y creo que un punto de lo más interesante del podcast que vamos a tener el día de hoy es que las masculinidades positivas, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, tiene que ver con un cambio cultural, y ese cambio cultural solo puede darse a través de la información y de la comunicación. Entonces, para poder hablar de este asunto, lo primero que tendríamos que conversar es ¿qué son las masculinidades? Sí, me parece muy atinado y creo que partimos de la definición de masculinidad como la manera en la cual un hombre vive su ser hombre, tal cual. O sea, no hay como mucho que buscarle ahí. Y ya lo hacemos plural porque pues hay formas de vivirse como hombre por tantos hombres que existamos en el planeta, ¿no? Es decir, hay una infinidad de masculinidades. Y esto tiene mucho que ver con el cómo nos educamos, cómo recibimos información y cómo la procesamos a nivel social, a nivel familiar incluso, y tiene mucho que ver también con nuestro desarrollo personal, con las metas que nos logramos fijar y con el cómo vamos desarrollando cada una de estas. El detalle en esto es que algunas de estas formas de desarrollar nuestra masculinidad pueden ser benéficas para otras personas, para nosotros mismos, y otras definitivamente no. Y ese creo que es uno de los puntos importantes, porque a esta forma no correcta, no adecuada de desarrollar una masculinidad, pues se le puede llamar tóxica, se le puede llamar dañina. En sí, la idea es que esto no se logra ver por la mayoría de la población, porque pues somos educados en esa idea, ¿no? Del cómo debe ser un hombre, de una forma autoimpuesta incluso a veces, y vivimos con algunas normas que nos llevan a alejarnos de nuestra propia existencia, por decirlo de alguna forma. Claro, y creo que ese punto tiene que ver precisamente con que culturalmente se nos ha mostrado, se nos ha enseñado durante muchísimo tiempo que solo hay una forma de ser hombre, solo hay una forma correcta de ser hombre, solo hay una forma de masculinidad, y esa forma de masculinidad tiene que ser la misma y se tiene que cumplir independientemente de la edad, de las circunstancias, de los deseos de cada persona. Se tiene que cumplir porque es el estereotipo que ha planteado la sociedad, la cultura ancestral. Y bueno, pues esta circunstancia de definir una sola forma de ser hombre en la que tienen que encajar pues una enorme cantidad de la población, pues nos ha venido trayendo problemas. Por un lado, los hombres no terminan por ser personas que se encuentren satisfechas de su circunstancia. Siempre están obligados a estar cumpliendo con estándares, con prototipos que se les señalan. Y por otro lado, esa frustración o ese encajonamiento en el que han estado viviendo en sociedad también nos ha impactado como comunidad. Hemos tenido inclusive una formación que deriva en la violencia, y creo que fue hasta ese momento en el que las cosas se desbordaron
que empezamos a reflexionar sobre cómo deberíamos ser las personas que integramos esta sociedad y bueno, pues se llegó al punto de reflexionar cómo deberían ser los hombres en todas estas diversidades de masculinidades que nos has venido narrando. ¿Nos puedes contar un poco más de esto? ¿Cómo se han venido nombrando y a qué se refieren estas denominaciones que se les dan a las masculinidades? Sí, claro. Yo creo que igual me gustaría hacer mención de la violencia, porque ahorita que entrábamos en el podcast, me estaba acordando de hace pues, ya casi 16 años cuando empecé, y fue porque tuve contacto por primera vez con el tema. El identificar la violencia creo que es parte medular para poder trabajar con esto, y sucede que muy lamentablemente quienes no estén cercanos al tema no van a saber que lo que están realizando probablemente sea violencia. Y es que hablamos desde algo tan sutil como puede ser algo como la violencia psicológica hasta lo más evidente, ¿no? Que es la violencia física. En razón de ello, algunas de estas masculinidades o formas de desarrollar la masculinidad tienen un fuerte arraigo con el machismo, con expresiones dañinas que en lo general alcanzamos a ver que daña a las mujeres, y lo que no ven estas personas que reproducen estas acciones machistas es que el daño se regresa, termina viéndose afectado a la persona que reproduce la violencia, en un proceso no a corto plazo, pero sin duda sí llega ese alto costo que tienen que pagar estas personas que son violentas. Entonces, por un lado, estaríamos hablando de aquellas personas que son violentas, algunos incluso ya sabiendo o conociendo del tema, porque también la violencia es selectiva y la violencia entendemos también que es una opción. Es decir, el hombre que es violento puede ser que en algún momento dado lo hizo sin intención, prácticamente de manera natural, porque pues lo aprendimos, pero después se convierte en una forma de obtener ganancias, de obtener control, que es uno de los aspectos importantes en el tema de la violencia. Por lo tanto, este hombre va a seguir reproduciendo estas acciones violentas porque se dio cuenta que a partir de eso puede someter y controlar, que son dos de los aspectos bien importantes hacia donde va enfocado cualquier tipo de violencia. Entonces, si yo obtengo un beneficio al someter y controlar, desde luego que voy a continuar con estas prácticas porque pues resultó beneficiado, entre comillas, porque decía yo hace rato, a la larga se paga un alto precio, como puede ser la soledad, algunas enfermedades, incluso hasta la muerte. Sí, es bien interesante esto que planteas y volvemos a la parte cultural, ¿no? A final de cuentas, las personas somos hoy como nos han venido criando, como nos han venido mostrando a través de la sociedad que debemos de ser. Y esta cultura, este momento de la vida, ha identificado que tenemos un alto grado de patriarcado, de machismo, de elementos que han resultado ser nocivos bajo el elemento de la asimetría, del desequilibrio social. Sí. Al final de cuentas, estos elementos que tú vienes narrándonos respecto de cómo funciona que un hombre identifique que está siendo agresivo, que está siendo violento y que decide seguirlo siendo, también tiene que ver con esa serie de privilegios que la sociedad está señalando, que está imponiendo, que está permitiendo respecto de determinado espectro de la sociedad que está excluyendo a todos los demás. Cuando se reflexiona sobre el siglo pasado, economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, especialistas han terminado por definir que el siglo pasado fue un siglo patriarcal, capitalista, violento y excluyente. Casi todos los ejercicios que estamos haciendo en este siglo, incluyendo la parte de seguir el día de hoy la Agenda para los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2015-2030, tiene que ver precisamente con los mecanismos de inclusión, porque esta forma en que estuvimos viviendo ancestralmente lo que hizo fue excluir la participación a través de todos estos elementos de control o de abuso o de asimetrías a la mayor parte de la población, logrando que ésta fuese vulnerable, aunque de naturaleza no tendría por qué serlo. Pero si excluyes a todas las personas que están en pobreza, si excluyes a todas las personas que están en migración, si excluyes a todas las personas
que están en discapacidad, o que tienen una afrodescendencia, o que están en juventud, o que son personas adultas mayores, o que son mujeres, al final los que se quedan con la toma de decisiones son muy pocos. Y estos quienes estuvieron en esta toma de decisiones, al final de cuentas eran hombres con ciertas características. Y la prevalencia de estas características que hicieron que se excluyera a la mayoría de la población para tener este poder, para tener ese control, generó esta dinámica de masculinidades que el día de hoy estamos tratando de cambiar a través de este concepto de una nueva dinámica de cambio cultural, a través de este nuevo concepto de replantearnos, de reflexionar quiénes estamos siendo para que las mujeres tengamos feminidades más positivas y que los hombres tengan feminidades más positivas. Entonces, ¿cómo pudiera cada uno de los varones que nos está escuchando el día de hoy reflexionar sobre qué forma de masculinidad está él representando? Uy, qué buena pregunta. Mira, cuando yo comparto acerca del tema de la violencia, me gusta un concepto que aprendí hace ya un buen rato, y dice que violencia es todo acto u omisión que tiene como objetivo el someter y controlar a la persona que es objeto de la violencia. Por lo tanto, yo les digo a las personas que me escuchan siempre, tratemos de hacer un autoanálisis para decir en qué actos de mi relación de pareja o en mi interacción diaria con todas las personas que me rodean, yo estoy reproduciendo acciones que lleven al sometimiento y al control. Por el otro lado, hasta dónde en mi relación de pareja, por ejemplo, yo me estoy sintiendo sometido y controlado. Si en algún punto yo identifico que puedo estar sometiendo y controlando, es un foco rojo que de inmediato me tiene que alertar para decirme que estoy haciendo las cosas mal, que puede haber algo que yo no alcanzaba a ver hasta ese momento, pero que eso está causando un daño y eso tiene un nombre y se llama violencia. Por el otro lado, si me doy cuenta de que me siento controlado, sometido, entonces es muy probable que yo estoy sufriendo la violencia, ¿no? Soy víctima, entonces también hay un punto donde necesito actuar. Así que desde ahí partimos. Creo que todos los hombres necesitamos justo el autoanálisis, el darnos cuenta hasta dónde nuestras conductas nos llevan a esto. Y seguramente el 100% de los hombres se va a dar cuenta de que sí se está reproduciendo violencia. Por un aspecto bien importante. Lo que aprendemos desde pequeños es a que el hombre debe ser quien tenga siempre el control de la situación. Lo vemos a través, no sé, de películas, siendo el superhéroe que llega y salva la situación, siendo el hombre proveedor y controlando lo que sucede en su casa, ¿no? Que no tiene nada de malo proveer. Sin embargo, cuando tú impides que la otra persona también participe de acciones similares, que la lleven a la autorrealización, al que de verdad sean cosas que quiera hacer, pues estás limitando, ahí ya estás sometiendo y controlando. Entonces, estas trampas, como yo les suelo decir, nos llevan a pensar que estamos haciendo cosas adecuadas, pero que en realidad estamos sometiendo y controlando. Con esta finalidad del control, nosotros vemos dañada prácticamente toda la dinámica familiar o la dinámica social. Porque justo ese es un punto bien importante. Nos quedamos con la idea del control y obviamente a todas las personas nos puede llegar a gustar mucho el saber que tenemos el control de lo que sea, ¿no? Y justo el miedo a perder el control es parte de lo que lleva a los hombres que ya se dieron cuenta que son violentos a dejar de ser violentos. Porque si yo pierdo el control, entonces a lo mejor incluso pierdo identidad porque ya no sé quién soy. Porque me enseñaron que un hombre es el que tiene el control. Y si yo ya no tengo control, ¿dejo de ser hombre o qué me está pasando? Y es bien interesante entrar en ese punto. Claro, han venido señalándose de que las masculinidades pueden ser pues benéficas o pueden ser tóxicas o pueden ser inadecuadas para la sociedad, para las personas y para la sociedad. Entonces, dentro de las masculinidades que no son aceptables, están las masculinidades hegemónicas, patriarcales, violentas, tóxicas. Son distintos nombres que se han dado a estas dinámicas de ejercicio de la forma de ser hombre, que al final de cuentas causa lesiones al hombre mismo, causa lesiones a sus relaciones cercanas, de su familia, de su comunidad. Pero también tenemos esa otra contraparte que es ejercer una dinámica de masculinidad
que te brinde elementos positivos. Y esta dinámica de la masculinidad positiva se ha venido a llamar como una nueva masculinidad, masculinidades alternativas, masculinidades pacíficas, en contraposición a la otra forma de masculinidad. Entonces, nosotros, respecto de lo que estamos hablando en este momento, nos vamos a quedar con dos conceptos que son sinónimos de los que hemos venido presentando. A la masculinidad que hace daño le vamos a nombrar masculinidad tóxica, y a la masculinidad que es benéfica, que brinda plenitud, que brinda relaciones igualitarias, le vamos a denominar masculinidad positiva. Entonces, utilizando este lenguaje, ¿tú pudieras explicarnos para qué sirve tener un centro de masculinidades positivas? Claro que sí. Fíjate que en la reflexión puedo comentar que es súper importante como gobierno voltea a ver lo necesario que es intervenir en la atención con hombres. Hace años no se hacía. Por lo tanto, abarcábamos solamente una parte del problema, que son las mujeres que están sufriendo la violencia. Y en la atención hacia mujeres siempre pensé en lo necesario que era pues voltear a ver la otra parte, ¿no? El hombre que está generando estos problemas, ¿por qué los está generando? ¿Qué es lo que pasó por su cabeza cada vez que golpeó, cada vez que, no sé, amenazó, etcétera? Y este centro nos sirve justo para poder llegar a ese punto, porque no solamente tenemos la atención de hombres que pudieran estar viviendo violencia, también hay hombres que la viven, y nos enfocamos a los hombres que la generan, sino que también tenemos la oportunidad de salir al mundo y tratar de explicarles por qué se está dando este fenómeno de la violencia. Es bien triste decir y reconocer que lamentablemente Nuevo León tiene graves problemas de violencia. Tenemos una alerta de género, Apodaca está en la lista de los municipios señalados con alerta. Y día tras día nos damos cuenta cómo más mujeres se están atreviendo a hablar del problema. El detalle es qué pasaba con el otro aspecto, ¿no? El otro factor importante. Y este centro nos permite justo eso, hacer visible por un lado este problema tan claro que es. Segundo, invitar a este otro sector poblacional para venir, reflexionar. Justo en estas instalaciones tenemos ese espacio donde pueden venir, hay grupos a través de los cuales atendemos, y estas reflexiones no solamente se quedan en un cuadrito, en 4 paredes, sino que estas reflexiones impactan la vida de todos los hombres que participan en cada uno de estos grupos. Al ellos reflexionar con toda esta situación que están viviendo, al compartir sus vivencias, se van dando cuenta que no están solos, que es algo también bien importante, porque como hombres aprendemos no solamente a ser los fuertes, los que tenemos el control, sino que aprendemos a que no debemos sentir nada, ¿no? Debemos estar ajenos a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y no los compartimos. Al no compartir lo que vivimos, nuestros problemas, nuestros miedos, nos aislamos de manera automática y pensamos que vamos solos por la vida viviendo estas circunstancias. Y es bien hermoso cuando te encuentras con un grupo de hombres y te das cuenta que están viviendo lo mismo que tú. Te están compartiendo vivencias, algunas muy trágicas, muy dolorosas. Y es más efectivo el escuchar a un compañero en un grupo que te está compartiendo una circunstancia grave por la cual pasó, y empatizar con él o identificarte con esa situación, a que alguien te presente una charla, una plática, que a lo mejor solamente viste a esa persona 1 hora o 30 minutos, y te puede dejar pensando, sí, pero este ejercicio a partir de los grupos permite lograr cambios importantes. Entonces, el impacto esperamos que sea muy fuerte aquí en Apodaca, sobre todo porque vienen hombres de otros municipios. Y este impacto llega a tal grado que muchos de ellos reflexionan al respecto y se llevan a sus casas todos los temas que estamos aquí trabajando, los comparten. Incluso algunos de ellos dicen, ojalá, quiero que venga mi hermano, quiero que venga mi papá, mi compadre, no sé, para que conozcan de todo esto. Y creo que eso es parte importante de lo que nosotros tenemos que rescatar de todo este trabajo. No es un trabajo fácil porque, decía yo, los hombres no nos abrimos de manera sencilla y no solemos pedir ayuda. Sin embargo, es bien impresionante porque aquí han llegado hombres de manera voluntaria.
ven la información o alguien les comenta y vienen a pedir ayuda y se quedan porque se dan cuenta que el lenguaje que hablamos es igual a ellos, no somos técnicos en la información que trabajamos con ellos, en las dinámicas de los grupos. Y lo más importante es que tampoco nos planteamos desde la superioridad, desde mira, yo soy el bueno aquí de la historia y pues pobrecito ven, te voy a recibir. O sea, estamos en el mismo plano, todos batallamos todos los días con lo mismo y eso nos va de alguna forma también hermanando, nos vamos dando cuenta que estamos viviendo prácticamente lo mismo y estamos para apoyarnos unos a otros. Sí, qué interesante estas cosas que nos comentas del ejercicio que ha tenido en este periodo del pilotaje el Centro de Masculinidades. Este es un centro de masculinidades que es público. Existen esfuerzos aquí en Nuevo León, evidentemente en el mundo, en México, pero aquí en Nuevo León existen esfuerzos desde la sociedad civil. Desde hace tiempo yo conocí por primera vez el tema de las masculinidades positivas alrededor del año 1999-2000 a través de agrupaciones, de asociaciones. En particular recuerdo a Vicali, que es una de las impulsoras en Nuevo León de la masculinidad positiva. También me ha tocado trabajar con Supera, que es otra organización que se ha dedicado a promover las masculinidades positivas. Y entonces existen ejercicios desde hace tiempo, desde la sociedad civil, tratando de impactar de una manera más grande a este beneficio social que tiene que ver con las dinámicas de reflexión de cómo los hombres pueden ser todavía mejores. Entonces, el día de hoy existe este Centro de Masculinidades Positivas en el municipio de Apodaca, Nuevo León, forma parte de la política pública, forma parte del servicio público y es un espacio en el que se brindan atenciones de manera personal a través de equipos multidisciplinarios en donde hay una atención jurídica, una atención social, una atención psicológica, pero sobre todo existen dos herramientas que son súper útiles, que es un poco lo que nos comentaba Israel hace un momento, que tiene que ver con los círculos de reflexión, con los círculos de reeducación, a través de estos elementos grupales en los que los hombres pueden venir a visitarse, a revisitarse en su interior y encontrar dinámicas para ejercer una masculinidad más positiva. Este centro de masculinidades es distinto que otros que tenemos en el país. Es el primero público que existe en Nuevo León y es único en su tipo en el país. ¿Por qué se dice que este centro es único en su tipo en el país? Pues mira, es porque es integral. Si nosotros ahorita revisamos con esta historia que mencionas, que es totalmente cierta, yo por ejemplo, haciendo un breve paréntesis, tuve contacto con el tema de la atención a hombres generadores de violencia a partir de un modelo por ahí en el 2012 en el estado de Tlaxcala, de donde soy originario, y aquí lo estoy retomando bajo esta dinámica y sobre toda esta práctica que he logrado tener en estos años. Identifico estas instituciones, algunas dentro del estado o de gobierno, tanto estatal como municipal, como fuera de, y hay como focalización clara hacia un lado o hacia el otro, es decir, algunas son reeducativas, otras son más de reflexión, otras se enfocan más en la difusión, en la prevención, y este centro hace que todos esos factores se concentren en un solo lugar, que es este centro, valga la expresión. Y dentro del equipo que tenemos, que es algo increíble, cómo hemos logrado compaginar con cada una de las personas que participan, cada uno sabe perfectamente su parte de todo esto, ¿no? Quien sale a capacitar tiene puesta la camiseta total para compartir la información. Quien está atendiendo en el 1 a 1 a los usuarios también sabe lo importante que es poder brindar esa atención. Quien se encarga de grupos, lo mismo. Y todos compartimos la misma idea de no solamente lo necesario que es trabajar en el tema, sino hacerlo porque queremos hacerlo, porque pensamos que de verdad esto aporta un gran beneficio para la sociedad, porque nos damos cuenta de lo mucho que puede lograrse a partir de tener el espacio y sentarnos a platicar con algún hombre que pudiera estar viviendo estas situaciones o estos problemas y decirle, hey, ya, tranqui,
O sea, nadie te está correteando, relájate, ven aquí con nosotros, te escuchamos, queremos saber quién eres, queremos que nos cuentes tu historia y a partir de ahí compartir este camino juntos, ¿no? Entonces, este centro logra todo eso. Hemos prácticamente logrado en menos de un año que los hombres se sientan cómodos al venir, que sepan que no solamente son bienvenidos, sino que aquí pueden hablar de todo lo que les preocupa, lo que les interesa. Cuando salimos a dar las pláticas a escuelas, a empresas y a comunidad, lo mismo, tratamos de que el lenguaje sea lo más entendible para todas las personas que nos escuchan y de hablar desde lo que nos está pasando y lo que nos ha sucedido en todo este camino. No, decía yo hace rato, no nos ponemos en un lugar de no sé, supremacía, no estamos en un pedestal nosotros, no somos los mejores y justo de ahí viene también como nuestra frase insignia, el nombre del programa, ser hombres mejores, ¿no? Buscamos justo ser eso, no hombres perfectos, porque los hombres perfectos no existen, sino vamos buscando ser hombres mejores y este es un trabajo diario, un trabajo que tiene que ver con lo que hacemos en lo individual, en nuestra casa, en nuestra vida como muy privada, muy personal, porque eso se traduce en lo que hacemos a nivel público. Y hemos aprendido primero a identificar que todo lo que conlleva una masculinidad tóxica, una masculinidad que expresa machismo, tiene que ver con algo que a lo que nosotros llamamos antivalores. Y esto va impregnado de una, digamos, una fortaleza a veces casi irrompible, con un egoísmo, con sentir que solamente tú importas como hombre, que tú eres el que debe imponerse, porque decía yo hace rato, si no te impones entonces no eres hombre, etcétera, ¿no? Y de ahí agarramos a lo que nosotros les mencionamos valores. El cómo te puedes dar cuenta de una persona, por ejemplo, que decía yo hace rato, con el control, con esta, incluso podría yo llamarle hasta fantasía del control, de que yo soy el que controla y vivo controlando a todas las personas. Esta persona que vive controlando tampoco vive libre. Es bien paradójico, pero es la persona a lo mejor más controlada y que más encerrada en ciertas cosas que las personas a las cuales está dañando, ¿no? Entonces, sí, cuando ellos se dan cuenta de esto, dicen, ok, yo puedo ser libre, puedo dejar de plantearme como Superman, puedo dejar de ser al que no le duele nada y empiezan a soltarse ellos, ¿no? A sentirse tal cual, más bien a expresarse tal cual como se sienten. Y ese cambio creo que es parte de lo que nosotros estamos buscando definitivamente, pero también es parte de lo que creemos que puede ayudar a otros hombres a salir de esos problemas, ¿no? Es impresionante cómo a nivel estadístico, a nivel nacional, hombres mueren, por ejemplo, por un tema de un infarto. La salud no se toca para nada con hombres. Nos da miedo ir al urólogo, nos da miedo ir a muchos lugares donde sentimos que nos invaden físicamente y no voy a comentarle a nadie que me duele aquí o que me duele allá porque no vaya a ser la de malas, que me echen la mano encima. Y son prejuicios bien tontos, bien absurdos, que cuestan la vida a muchos hombres, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Me gusta mucho el nombre del programa. El nombre del programa que engloba todo es Somos Hombres Mejores. Y creo que es una reflexión bien interesante. Número uno, porque el proceso de visitarse y de revisitarse al interior, de estar reflexionando sobre la clase de persona que eres, pero también el proceso de estar en una mejora continua, de una evolución constante, positivo. Al final de cuentas, ninguna de nosotras somos la misma persona que habíamos sido hace 5 años o hace 10 años, ni somos la persona que vamos a ser dentro de algunos años. Entonces, esta dinámica de buscar la mejora a través del programa Somos Hombres Mejores indica de una manera muy clara, muy suficiente, muy adecuada de qué se trata este esfuerzo y esta invitación a la comunidad para establecer dinámicas de reflexión en lo individual, en lo personal, que al final de cuentas no solo van a ser positivas en la vida presente y en la vida futura, sino que además son un espacio que irradia, ¿no? Que irradia hacia tu familia, hacia tus amistades, hacia tu trabajo, hacia tu comunidad. Una serie de beneficios en donde también vas haciendo mejores los espacios en los que estás desarrollándote como este
como este hombre más positivo, mucho menos violento, mucho menos lleno de esos antivalores. Entonces, se ha desarrollado dentro del Centro de Masculinidades Positivas una ruta, la ruta de la masculinidad tóxica a la masculinidad positiva. Y en esa ruta se han establecido esos 10 antivalores que caracterizan a los hombres violentos, a los hombres agresivos, y que además no salió de una casualidad, sale de un estudio específico de la atención de la violencia. Apodaca tiene el espacio más robusto de atención a la violencia de género. En 6 locaciones tiene 9 equipos multidisciplinarios que reciben la mayor cantidad de mujeres víctimas de violencia que se reciben en el estado, inclusive debe estar en los mayores estándares del país. Y bajo esa reflexión de cuál es el perfil de la mujer que sufre violencia, que nos permite también advertir cuál es el perfil del hombre que ejerce violencia, cuándo ejerce violencia, cómo ejerce violencia, a través de qué dinámicas ejerce violencia, cómo ella se ve pues agredida, cómo se ve limitada a través de estas acciones, pudimos identificar 10 antivalores que caracterizan a un hombre agresivo o violento. Pero también pudimos identificar, al contrario, esa ruta que permite que esos antivalores se transformen en valores positivos para el hombre, para la relación, para la mujer, para la comunidad. Y entonces está aquí representados a través de unos goles, de 10 goles que tienen que ver con, casi no se alcanza a ver porque estoy aquí con el micrófono, déjenme tratar de mostrarlo de esta manera. Entonces están aquí la ruta de la masculinidad positiva, la ruta de la masculinidad tóxica a la masculinidad positiva a través de 10 pasos. Son 10 goles para llegar a la masculinidad positiva. Entonces, sobre este punto, yo te quisiera pedir que nos comentes cuáles son esos antivalores que hay que erradicar para irlos transformando a través de gol a gol a 10 valores positivos que sirvan para una mejor masculinidad. Claro, mira, de hecho, cuando los leemos de corrido en este hermoso díptico, tríptico, herramienta de capacitación y difusión, nos podemos dar cuenta cómo todos van de la mano y de verdad que te identificas mucho. Empezamos por hablar del abuso. El hombre violento tiende siempre al abuso. Consciente o no, siempre el tratar de sacar ventaja de cualquier situación es algo que puede caracterizar a aquellos hombres que justo van en pos de algo que decíamos hace rato, desde el control hacia lo que sea que estén enfocándose. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del abuso, tenemos que pensar en dónde puede haber un cambio en esta conducta. Si ese es el antivalor, nosotros proponemos que el valor sea la protección. Entonces, dejas de abusar de todas las personas que te rodean. Y por abusar, quiero que se entienda el hecho de que te das cuenta de que puedes sacar ventaja de las demás personas. Cuando lo haces consciente y lo haces con la intención, ya estás en problemas. Porque la violencia, decía yo hace rato, es selectiva. Y entonces el que decide ser violento, antes de reproducir la acción, ya vio prácticamente todo el panorama listo y sabe dónde entrar, ¿no? Entonces puede ser en el ámbito familiar, puede ser en el ámbito laboral, donde sea que se encuentre, ya está premeditada esta acción del abuso, ¿no? Y a veces hasta se puede realizar de manera muy sutil. Por lo tanto, la idea es cambiar. Puedes darte cuenta de que eso que te está dando ventaja para causar un daño, te puede dar ventaja para lo contrario, para tú proteger a esa persona. Te das cuenta que puede haber alguien en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué no, en lugar de sacar partido de eso, te adelantas un poquito y previenes el daño que pudiera vivir esa persona? Decíamos hace rato, los hombres creemos o nos creemos a veces superhéroes. Si de verdad lo vivimos de esta manera, ¿por qué no lo hacemos bien, no? Es decir, yo creo que puedo ayudar aquí a alguien, puedo ofertar mi ayuda, que también es algo bien importante. Digamos que socialmente crecemos con la idea de hacerlo en lugar de preguntar.
Y una de las formas en las cuales reproducimos violencia, por ejemplo, es con mujeres, al asumir que son más débiles que nosotros o que no pueden hacer algo, y entonces veo a una mujer que va pasando y de inmediato corro y le quito las bolsas o hago algo sin siquiera preguntarle si ella puede con eso, ¿no? Entonces, bueno, primero preguntar si podemos ayudar, ¿no? Ya que nos dimos cuenta que sí, nos están dando la entrada, pues hacerlo, tal cual. Y esta acción de verdad empieza a sumar bastante a nosotros mismos, porque nos damos cuenta al compartir estas actividades o al realizarlas, que el beneficio va también hacia nosotros. Así como la violencia es como tipo un boomerang, yo la reproduzco y a la larga va a regresar contra mí. También el actuar de manera positiva, el hacer el bien a otras personas, el ser protector, no solamente ayuda a esta persona en este momento, si yo puedo ayudarla, sino que a la larga esta persona va a hacer algo, a lo mejor no por mí, sino por alguien más, porque se está dando cuenta de ese paso. Otro aspecto importante de los antivalores es la humillación. Cuando tú humillas a alguien, le haces notar sus defectos, le haces notar el momento de vulnerabilidad en el que está. No solamente ya sacaste o puedes sacar partido de eso, sino que con tus comentarios, con tus acciones, vas hundiendo más a esa persona en esa situación de vulnerabilidad. Estás yéndote muy abajo en tu forma de desarrollarte como persona, ¿no? Aprendemos que dentro de esta reflexión, el darnos cuenta de un aspecto importante como la dignidad, que es el reconocimiento de la otra persona como mi igual, es necesario para nuestra conducta diaria. Cuando yo me doy cuenta que la otra persona es igual a mí, en derechos, en necesidades, en todo el planteamiento de desarrollo que debiera tener, me doy cuenta que no me gustaría que me trataran mal, que no me gustaría que me humillaran, que no me gustaría que abusaran de mí. Por lo tanto, entonces cambio y en lugar de humillar a las personas, empiezo a respetarlas, empiezo a tener bien en claro que su opinión es igual de válida que la mía. Empiezo a tener en claro que sus necesidades son igual de importantes a mis necesidades. Y esto, repito, trasciende nuestra esfera familiar, nuestra esfera individual. Porque si lo pienso de mi esposa, de mi pareja, también lo voy a pensar de mis compañeras en el trabajo y lo voy a pensar de todas las mujeres que me pudieran rodear de camino de la casa al trabajo y viceversa, a las mujeres que voy a atender durante mi jornada laboral, pero también con otros hombres, porque las acciones violentas no solamente afectan a mujeres, sino también a otros hombres. El hombre que es violento también está en constante competencia con todo el mundo. Y esto de la humillación va también en contra de otros hombres, porque yo quiero sacar ventaja, yo soy mejor que tú, y empezamos con esta idea falsa de yo voy a ganarte, ¿no? Y empiezo a mostrarme más fuerte que tú, más veloz que tú, más inteligente que tú, y eso evidentemente no es bueno, ¿no? Causa un daño muy grave. De ahí podemos ir a la agresividad, el control, que ya lo mencionamos hace rato, y un aspecto de la agresividad, fíjate, lo aprendí hace tiempo, cómo el enojo o la ira tiene una línea que lo une con sentimientos como de tristeza, de tristeza, ¿no? Puedes estar muy triste por algo y la manera en la cual atinas solamente a expresarlos a través del enojo. Entonces, el ser agresivo muchas de las veces es un mecanismo de defensa de estos hombres que se sienten en riesgo por cualquier situación y que empiezan a marcar como territorio, ¿no? Y van por la vida así. Sí, fíjate que muchísimos de estos antivalores pudieran ser considerados como acciones específicas de hombres que pretenden lograr poder, asimetría, etcétera. Pero muchísimas de estas simplemente son los síntomas. Sí. Son los síntomas de una serie de carencias que como persona tenemos al interior. Me parece bien interesante las cosas que nos narras. Creo que son muy positivas para la comunidad y también advierto el éxito que tiene este centro, que en sus alrededor de 6 meses de pilotaje ya ha tenido más de 200 personas, 200 varones en los círculos de reflexión, en los círculos de reeducación, y que además ha tenido pues ya algunos grupos que han concluido, ¿no? Que se han graduado de su propio grupo. También sé que hay como 4 grupos en este momento que están vigentes, que están viviendo las
las etapas de su periodo de reeducación. Pero te quiero preguntar, para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿a dónde pueden acudir esos hombres que están en la búsqueda de ser mejores? ¿Dónde está este centro de masculinidades? ¿A qué número pueden hablar? ¿Cómo pueden llegar aquí a obtener esos beneficios que has estado narrando durante este programa? Claro, mira, estamos ubicados aquí en el municipio de Apodaca, en Nuevo León. Hay una carretera que comunica hacia, bueno, se le llama, es la carretera Mezquital. Estamos a unos metros del H-E-B, ubicado en la avenida Concordia, y es una plaza comercial donde nos permitieron instalar pues todo este centro. La plaza se llama Multicomercial de Apodaca. Ustedes pueden googlearlo, pueden encontrar la página de Facebook de la plaza y también pueden buscarnos nuestras redes sociales de la Secretaría de las Mujeres de Apodaca para identificar todos los servicios que nosotros brindamos. Específicamente para el tema de nosotros, para lo que tiene que ver con la atención, nuestro número telefónico es 8139-558200 para que de manera directa nos contacten y pueden buscar los locales, el 309 y el 310. El 310 tiene que ver con estos grupos, es donde nos reunimos, que es donde estamos ahorita, para estas áreas de reflexión y de reeducación. Y en el 309 tenemos la oficina, es donde les atendemos por primera vez, donde les entrevistamos y donde también se lleva a cabo la atención de manera directa e individual, ya sea en psicología, trabajo social o de manera legal. Así que pues creo que solamente lo único que faltaría en ese sentido es que de verdad reflexionen en lo necesario que es y nosotros estamos encantados de poderles recibir. Sí, quiero también compartir el número del Centro de Mensajería para Hombres que tiene la Secretaría de las Mujeres, que es el 81 80 27 27 76. Este no es un número de llamada, es un número de mensajería a través de un WhatsApp al 81 80 27 27 76. También hay un centro de mensajería para hombres para tener todos estos servicios. Y bueno, pues nos queda solo un tiempecito para el cierre. ¿Cuál es la reflexión final que tú quisieras compartir a nuestra audiencia? Yo creo que la reflexión que podría dejar es, siempre hay tiempo, siempre es un buen momento para actuar. Muchas de las veces pudieran pensar que ya viví muy mal, ya maltraté a muchas personas, ya no tengo remedio. Y siempre es un buen momento para cambiar, para generar ese cambio, para pensar distinto, para atrevernos a pensar en nosotros mismos como hombres, para conocernos a nosotros mismos, y la intención no es suficiente, no basta nada más con querer hacerlo. Hay que hacerlo, hay que acercarnos, hay que pedir ayuda. Tenemos como hombres que aprender a que necesitamos también ayuda. Y cuando nosotros nos atrevemos a hablar, pasan cosas bien interesantes. Sí, claro. Hay una frase que me gusta mucho que dice, forma parte del cambio que deseas ver. Entonces, la mayoría de los cambios inician desde el interior de una persona. Con el solo cambio individual, nosotros podemos transformar todo lo que vemos hacia el exterior. En el caso de Nuevo León, en el caso de Apodaca, en la parte de la violencia que estamos viviendo, la violencia estructural, únicamente puede cambiarse a través de acciones de paz. Trabajar en ser un hombre mejor es trabajar en ser un agente de paz positiva y permanente. Este es un gran centro, es una gran oportunidad, es una enorme herramienta para la transformación de vida de los hombres y de sus familias, de su comunidad. Entonces, bueno, pues siempre estará la invitación aquí presente para que podamos aprovechar estos espacios y que los hombres puedan decir que se suman al ejercicio de ser hombres mejores. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de su autora y no representan una postura institucional del Gobierno Municipal de Apodaca. Este programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.